tiempo de cultura. Es tiempo de memoria. La memoria cultural. Bienvenidos una semana más a Es tiempo de cultura, es tiempo de memoria. Esta semana hemos cambiado de obra, venimos de investigación y narrativa, pero esta semana nos acompaña Silvia Delgado, poetisa, vive en Sopelana, cerca de Bilbao. Ha viajado por el mundo, sobre todo por América Latina, y ha ido recopilando poco a poco su obra. Tenemos, por ejemplo, No está prohibido llorar con los supervivientes, de 2005. Pese a todo, también de 2005. Esta obra se trata además de un CD en el que se pueden escuchar los recitados de Silvia junto con los de la poeta argentina Norma Segades. Las 40 chimeneas del infierno, que además ha sido premio Antonio Machado. Canción inútil para Palestina. Los partos de la bestia y, por supuesto, sus dos obras sobre la memoria, que son las que más vamos a tratar en este espacio, que son Venid a ver la sangre de mi memoria herida y Entre el yugo y el salitre. Buenas tardes, Silvia. Un gabón, como decimos en mi tierra. Buenas noches. Y también tenemos, además, acompañándolos a Isidoro Coello, que es el presidente de la Asociación de la Desbandada, que es el tema sobre el que va a tratar este espacio, que además ha acompañado a Emilio en el espacio anterior en una entrevista muy interesante que espero que hayáis disfrutado. Y bueno, pues por supuesto, Isidoro, puedes participar en cualquier momento en la entrevista y hacerle las preguntas que creas oportunas a Silvia. Yo voy a empezar con la primera, y es que empezaste con la poesía a los 28 años. ¿Qué te impulsó a ello? En aquel momento en mi vida pasé por una crisis existencial, así que suena un poco a burgués, pero bueno, esa fue una crisis, ¿no? Y entonces paré todo lo que estaba haciendo en aquel momento, en los trabajos, la actividad social y todo esto, y me puse a pensar qué quería hacer en esta vida, ¿no? Y así fue como empecé a escribir y fueron saliendo mis versos, y ya a una edad muy madura, ¿no? Porque mis orígenes no están en el mundo académico, ¿no? Están, como te digo, de llegar casi a la madurez de una manera muy precaria, con trabajos muy precarios y demás, ¿no? Por eso en la mayoría de mis trabajos hay una mirada siempre muy, muy social, ¿no? Muy contestataria. ¿Y por qué decidiste dedicarle una obra completa a la desbandada? Bueno, porque yo cuando sé de la historia de lo que es la masacre de Málaga, de la carretera Málaga-Almería, lo sé no hace muchos años, y me llama poderosamente la atención el olvido ante semejante atrocidad, ¿no? Y empiezo a leer un poquito más y averiguar un poco las razones, las causas de por qué se pudo dar aquello, de por qué ha pasado tanto al olvido, y todo esto, ¿no? Y decido también hacer la marcha senderista que se hace todos los años, y a raíz de esta marcha, de recorrer todos los kilómetros que recorrieron aquellas gentes, me parecía que merecía que escribirle una obra completa, ¿no? Que no son más que 20 poemas, pero me parecía que aportar algo, mi visión como mujer y como poeta. ¿Y cuál fue la experiencia en esa marcha desde Málaga hasta Almería, que se hacen varias jornadas, además muchas veces acompañados, ¿no?, de presentaciones de libros, diferentes actos culturales? ¿Cuál fue tu experiencia en esos días? Pues por un lado te das cuenta in situ, ¿no?, de las condiciones en las que tuvo que ir caminando aquella gente. Por un lado es el valor histórico, ¿no? Todo lo que aprendes sobre cómo fue aquello, ¿no?
Y por otro lado también, a mí siempre me llena mucho de esperanza, porque me parece que bajo una misma bandera, gentes venidas de diferentes ideologías y de diferentes sueños, somos capaces de ir caminando hacia un solo objetivo, ¿no? Que es la recuperación de la memoria o finalmente la llegada a Almería, ¿no? Esa es mi experiencia. Y yo creo que es para hacerla cuantas más personas podamos y reivindicarlo, ¿no? Sí, porque por suerte tenemos asociaciones como la que es presidente Isidoro, ¿no? Tenemos numerosas asociaciones que luchan por recuperar esa memoria, que luchan porque esa historia no sea olvidada. En el episodio de la desbandada, he leído tus poemas y hablas del fotógrafo de la desbandada. ¿Nos puedes hablar un poco sobre él? Sí, bueno, quizá ahí sí me pueden matizar más cosas, porque yo al final paso un poco de pudor, porque yo solo soy poeta y llego a donde llego, ¿no? Pero quizá él me puede matizar. Te cuento un poquito lo que yo sé y que él diga más, ¿no? Pues Hasses Issa era un arquitecto canadiense que formó parte del equipo de Norman Bethune, que estaban todos en el Socorro Rojo Internacional. A Norman Bethune, a Hassan Sisay y a su tercer acompañante, que se llamaba Thomas, junto a Carmel, a Matilde Landa y a Tina Motti, les ordenan marchar a empezar a ir por la carretera porque saben de la atrocidad que está sucediendo, ¿no? Entonces, como avanzadilla va el equipo de Norman Bethune con una ambulancia y se dan cuenta de la multitud de gente que llega y de las condiciones en las que están llegando y tal una vez empiezan el recorrido de la carretera, ¿no? Entonces desalojan toda la ambulancia y se dedican prácticamente a socorrer a los supervivientes con esa ambulancia vaciada, a socorrerlos y a llevarlos a destino, que era Almería, ¿no? Por las condiciones vitales en las que van llegando, pues muchos heridos, enfermos, hambrientos, o pues eso, ¿no? Entonces Hassan Sise hace creo que son unas 27 fotografías de este suceso, ¿no? Estas 27 fotografías que son el único testimonio gráfico que existe de lo que es la desbanda, es decir, la única prueba, aparte de la de los supervivientes, real, palpable que existe de lo que allí sucedió, ¿no? Por eso tienen tantísimo valor. Y también porque la mirada eso ya es una opinión mía, ¿eh? Las fotografías, la mirada es la de una mirada de un hombre que no es un profesional de la fotografía y capta instantes que son de mucha espontaneidad, ¿no? Es muy presente en muchas de las fotografías el símbolo, a mí me parece hoy día un símbolo, ¿no? Pero en aquel momento de la caña de azúcar, ¿no? Y eso indica pues, que para los supervivientes de aquella matanza, pues que la caña de azúcar fue uno de los alimentos primordiales que consiguió que seguirían viviendo, ¿no? Y entonces se ve en ocasiones, en alguna de estas fotos se ve esto, ¿no? Pues esta es la figura de Hassan Sise, ¿no? Se reivindica mucho la figura de Norman Bethune, obviamente por la dimensión de su persona, pero más allá de él existen otras personas que no deberían tampoco pasar demasiado al olvido, ¿no? Y una de ellas es este. Si quieres matizar algo más, Isidoro. Poco más. Ha descrito prácticamente todo lo que se puede decir de Norman Bethune y de Siste y de Thomas Whitler, pero como ella bien dice, en la desbandada ocurrieron muchos actos heroicos que son los que tienen que ir saliendo a la luz, y ella lo hace estupendamente en uno de los poemas del libro que escribió para nosotros, para la desbandada, Entre el yugo y el salitre. Mira, yo a Silvia la conocí en la tercera marcha, que fue la primera que hizo ella, la primera marcha integral, y concretamente me percaté de ella en la sexta etapa, en la Rábita. Recuerdo que los compañeros de Albuñol le habían organizado un acto, una conferencia y también un acto donde cantaba Lucía Socán. Y antes de esto, Silvia nos recitó unos poemas del libro Venid a ver, La sangre de mi memoria herida. Bueno, era tal la magnitud de aquellos versos y era la intensidad con la que recitaba los poemas que prácticamente el centenar de personas que estábamos allí nos quedamos profundamente impactados.
Recuerdo que cuando nos despedimos en Almería, ella prometió, y así lo cumplió, escribir unos poemas para editar un libro que es Entre el yugo y el salitre, como lo tituló, en el que encontramos poemas que prácticamente rinden homenaje a lo que es la desbandad, porque encontramos poemas que rinden homenaje a supervivientes, como es Carmen Tejero, rinde homenaje a Sice, que es uno de los testigos de la desbandad, rinde homenaje a las brigadas internacionales, a nuestro compañero que recientemente había fallecido, Marcos Sedano. Entonces, lo que yo quiero preguntarte, Silvia, es que estos poemas no se escriben solo porque hayas hecho la desbandada con nosotros. Creo que una vez que lo lees te das cuenta del trabajo tan enorme que tienes que haber realizado de investigación y demás para poder confeccionarlo. Pero te preguntaba que si ha sido muy, muy costoso. Sí, a mí me cuesta mucho escribir poesía. Yo no entiendo a otros poetas que tienen esa suerte que se ponen y les salen las cosas. A mí tengo mucho de oficio, ¿no? Y mucho de lectura previa cuando me pongo a escribir sobre un tema en concreto, ¿no? Cuando abordo un poemario como este de La desbandada o el otro de Venid a ver la sangre. Claro, son temas en concreto en los que tampoco quiero meter la pata y tampoco quiero decir lo que hayan dicho otros, ¿no? Yo quiero ser, como tengo una postura muy militante frente a la poesía y frente a la vida, lo que quiero es que mis poemas también sean militantes, ¿no? Y que guarden cierta coherencia y aporten algo a la conciencia y a la emancipación, ¿no? Entonces sí que me cuesta mucho escribirlos, me cuesta mucho. Pues igual estuve con el de Entre el yugo y el salitre, igual estuve 8 o 9 meses escribiendo, leyendo y todo eso, ¿no? Es un proceso a mí muy costoso. Yo sé que son solo 20 poemitas, pero detrás a mí me cuesta, de verdad, me cuesta escribirlos, sí, ¿eh? Sí, aparte que es un proceso doloroso también, pues porque te das cuenta también mientras lo escribes que hay muy buena humanidad, pero también muy mala humanidad, ¿no? Y también duele, sí. De hecho, hablas también, hablando de la mala humanidad, de Matilde Landa y de Tina Modotti, que además ya la has nombrado antes en tus poemas. A Matilde Landa, quizás algunos de los oyentes la conocen un poco más por la canción que le dedica al grupo Barricada en su disco sobre la guerra civil, La tierra está sorda, pero Sí. háblanos de todas formas un poco sobre estas dos figuras, estas dos mujeres tan significativas. Pues es que, claro, una vez que se conoce a Matilde Landa y a Tina Modotti o se sabe algo de sus biografías, te das cuenta del tamaño inmenso de estas mujeres, ¿no? También de otros hombres, pero claro, de otros hombres ya parece como que los vamos conociendo desde décadas atrás, ¿no? Pero esta, esta dimensión humana de las mujeres dejan un poco impactadas, ¿no? De Matilde Landa todos sabemos pues quién fue, más o menos, lo sabemos todos y cuál fue su destino final, ¿no? O sea, pero de Tina Modotti, sin embargo, casi no se conoce, ¿no? Y a mí yo siento profundísima admiración por esta mujer, ¿no? Por cuál fue su trayectoria vital y lo que supone para ella, para su propia vida, haber conocido la guerra de España, ¿no? En concreto, haber conocido la desbandada. Ella reconoce que cuando la mandan junto al equipo de Norman Bethune y Matilde Landa y demás, ella llega a Almería y está allí pues intentando organizar el tema de los que vienen caminando, organizar a los niños, buscarles alimento, cobijo y demás, ¿no? Y ella cuenta en un escrito cómo ve a los niños llegar a donde ella, seguramente eran niños ya huérfanos, ¿no? Y cómo se le agarraban a las faldas, ¿no? A raíz de esto, ella reconoce que se le rompe el corazón, ¿no? Pasan los años, ella se marcha de España, huye para Francia, sigue ayudando a los exiliados, va a México, intenta seguir todavía ayudando a los exiliados, nunca olvida España ni su militancia comunista y se le rompe el corazón, ¿no? Pero se muere de un infarto, porque ya traía el corazón roto, ¿no? A mí me parece esta historia bellísima, muy triste y muy triste que no tenga un lugar más visible dentro de lo que es la marcha senderista, ¿no? Un reconocimiento más contundente, ¿no? Una mujer que le entregó su vida, ¿no? a esta causa.
Una pregunta que suelo hacer, aunque casi que la has contestado ya, es también a los investigadores, a los que se dedican a la narrativa, a la poesía o a cualquier tipo de recuperación de la memoria, es si consideras que la historia de las mujeres en la mayoría de las ocasiones pues ha costado más recuperarlas, hacerlas visibles, es decir, conocemos a grandes personajes o a grandes historias, ¿no?, de hombres durante la guerra civil. ¿Consideras que estas mujeres lo han tenido más difícil ser visibles? Sí, sí, mira, yo parto de la idea de que la historia que como lo hacemos y contra la que estamos luchando ahora mismo con este mismo programa, la han escrito los vencedores y somos los vencidos los que tenemos que estar peleando por la verdad. Dentro de esta historia de los vencidos también la escriben los hombres, las mujeres todavía siguen relegadas, ¿no? O sea, es un doble olvido. Eh, Se está haciendo mucho trabajo importante en este sentido, ¿no? Pero siempre hay que, por ejemplo, en el tema de la huida o de la desbandada, se cuenta el sufrimiento que supuso para el pueblo, ¿no? Pero hay que tener presente que las personas que ayudaron a la supervivencia de aquellos miles de personas que iban huyendo, esas heroínas eran mujeres, porque los hombres estaban casi todos en el frente y eran ellas las que se encargaron del sostenimiento de la familia, de los hijos, de los ancianos que llevaban con ellos, de la alimentación, de todos los cuidados, ¿no? Entonces, bueno, la mujer sí, sí, está muy olvidada, ¿no? Poco a poco ya parece que vamos un poco dando codazos y haciéndonos un sitio. Precisamente te quería preguntar ahora, porque normalmente pues las mujeres que se dedican a la recuperación de la memoria normalmente pues tienen también una actitud feminista, luchadora, reivindicativa. Entonces, ¿cuál consideras que es la situación actual del feminismo, de la lucha feminista en las instituciones, en las calles, sobre todo pues teniendo en cuenta la existencia de partidos como Vox? ¿Cuál es tu idea de la situación un poco así en ámbito general? Yo es que, para mí, que soy una persona de ideologías muy clásicas y que yo creo en el feminismo de clase y todo esto, los otros feminismos, pues no consigo entenderlos, ¿no? Me cuesta mucho comprenderlos y lo intento, pero, pero creo que la lucha feminista que tan importante parecía que era en los últimos años, pues yo de pronto siento como que se está atomizando, ¿no? Como ha pasado con la izquierda siempre, ¿no? Que se empieza a dividir, a dividir, a dividir, se atomiza, buah, se bombardea y ya está, ¿no? Dinamitada la lucha, ¿no? La lucha unitaria. Y con el feminismo yo pienso que pasa un poco igual, o por lo menos me pasa a mí, ¿no? Que yo soy como muy clásica muy, igual para otros feminismos el mío es un poco chapado a la antigua, ¿no? Pero yo hablo desde la mujer trabajadora que soy. Entonces, otros discursos no consigo entenderlos, no. Tengo tres o cuatro cosas muy claras en el feminismo y lo demás, la verdad que no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo, vamos, no. El Vamos, tema de yo la también prostitución, comparto el feminismo de clase, entonces entiendo perfectamente a lo que te refieres y lo que quieres decir, vamos. sí, Bueno, sí. pues cambiando un poco de tema, le dedicas también una poesía a una figura que además en Andalucía, pues es bastante, sobre todo en la provincia de Sevilla, a la que pertenezco, pues es bastante llamativa, que es Queipo de Llano. Sobre todo, bueno, pues la lucha que ha tenido algunas asociaciones para que sus restos sean expulsados de la Macarena. Entonces, ¿por qué le dedicaste ese poema a esa figura? Bueno, se lo dedico porque yo creo que es, si no el más responsable, uno de los grandísimos responsables de la enormísima represión que hubo en la guerra de España en Andalucía, ¿no? Era un asesino en serie, un criminal de guerra, un militar sublevado. Es que no sabría decirte ni en cifras cuántas personas ejecutó bajo su mando, ¿no? Se lo dedico porque no se puede hablar sobre Andalucía sin hablar de Queipo de Llano, ¿no? Sin poner el dedo sobre su rostro, ¿no? Y se lo escribo también porque me parece que a día de hoy demuestra claramente
que la Iglesia sigue siendo muy afín a la idea fascista de aquellos tiempos, ¿no? Porque todavía lo alberga en su basílica, ¿no? Sí, a Todavía pesar de los años de lucha de las eso asociaciones, de las es, reivindicaciones y de lo que eso llevan es. además un año o 2 años, que sí, que no, que sí, que no, ahí dando rodeos, dando vueltas, pero no hay manera. Eso es. Entonces me parece que por las dos cosas, ¿no? Porque es inevitable hablar de este ser humano, de este ser infrahumano, y por el otro lado porque demuestra la cara de la Iglesia, ¿no? Que no nos puede llevar a engaños. Bueno, pues en tu obra de Venir a ver la memoria de mis sangre heridas hablas de la mujer, de homosexuales, las mujeres castigadas, el papel de la iglesia, bueno, y en el resto de tus poemas, pues toca numerosos temas. Supongo que es porque consideras que la sociedad actual evidentemente no es una sociedad perfecta. ¿Quieres hablarnos un poco de cuáles son tus ideales o tus luchas actuales? Bueno, es que yo creo que aunque las cosas hayan cambiado en los últimos 40 años, hemos tenido un barniz democrático, pero a la vista de todos está que hoy día el fascismo está ya en las instituciones, ¿no? El fascismo está en las conversaciones de taberna abiertamente, ¿no? El fascismo está en las actitudes de los que viajan contigo en metro, ¿no? Es decir, ha habido un barniz que nos ha servido para aguantar estas décadas, pero ahora parece que está cogiendo un auge muy, muy peligroso. Eh, yo escribí Venid a ver la sangre de mi memoria herida porque comprendía que para hacer una lucha en el presente teníamos que tener muy siempre en nuestro ideario quién era el enemigo y la magnitud de sus asesinatos y de su crueldad y de su látigo, ¿no? Y hoy día creo que las mismas ideas nos tienen que ir a hacer combatir contra ese fascismo que está en un auge. Estamos en un momento muy peligroso, yo creo, y para nada, no, yo creo que no hay ni un solo poema que se quede obsoleto si es combativo, si sirve, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y bueno, pues para terminar, si Isidoro quiere hacerte alguna pregunta antes de que yo cierre la entrevista. Bueno, la pregunta es que si vas a participar en la próxima marcha y que si no vas a sorprender con algo, evidentemente algo de poesía. Si se hace, sí que veremos a ver si el COVID nos deja, ¿verdad? Sí. Pero si se vuelve a realizar, claro que sí, ahí estaré. Sí, sí. Sí, no tengo ninguna duda Mm. de que hay que estar. Hay que estar porque ya lo hablábamos en la marcha del año pasado, ¿no? Porque no solamente es importante por la cuestión de la memoria, que es básico, por llegar a las escuelas y que los niños y los adultos, todo el mundo sepa lo que sucedió allí, sino porque también porque tenemos el acoso ahora mismo de las desbandadas modernas, ¿no? De las desbandadas africanas o de la migración de la gente que también va huyendo, ¿no? De sus países y todo esto, ¿no? Entonces es una lucha por el pasado, pero es una lucha también por el presente, ¿no? Y por el futuro. Entonces hay que estar, sí. Lleva mucha razón. Además, sabes que en el próximo encuentro internacional de memoria de la desbandada que vamos a hacer, una de las mesas, precisamente pretendemos tratar los éxodos que en la actualidad están ocurriendo Sí, prácticamente en todo el mundo, ¿no? sí, Lleva mucha razón. La desbandada del 37, de febrero del 37, fue lo que pasó, pero lamentablemente, aunque cambien las formas o cambien los mundos o las ciudades o los países, se siguen dando y se sigue maltratando siempre al más humilde y al más pobre, que es el eso que tiene que es. estar huyendo de su tierra. Sí, Yo quería hacer unas puntualizaciones, porque es que tanto creo en el programa anterior como ahora me estáis tratando de presidente de la desbandada. Yo no soy presidente, soy miembro fundador y soy miembro de la junta directiva, por si alguien se enfada luego que me dice, oye, es que te dijeron Vale, presidente y no vale. dijiste nada, ¿no? Vale. Y con respecto a Silvia, tenía muchas ganas porque la gente no la conoce, ¿no? Y yo quería definirla y para definirla
me acuerdo mucho de cómo habla de ella un gran amigo mío, que ella le conoce, Rafael Calero, que también es poeta de aquí de Salobreña, y cuando habla de Silvia y de su poesía, dice así que a Silvia hay que defenderla, o hay que definirla, perdón, como una poeta, una poetisa visceral, utópica, combativa, rabiosa, anticapitalista, feminista y sobre todo antifascista. Y quiero decir que la conozco, y no solamente porque ha hecho la desbandada, porque he tenido la suerte de compartir con ella algunos días este verano, y es que actúa como escribe. Es decir, que de Silvia hay que saberlo todo. Y gracias por ser así, Silvia. Qué bonito, Isi. Qué bonito. Ya que estamos, ¿cómo nos podemos acercar a tu obra? Porque yo la he descubierto hace poco y me he quedado maravillada. Entonces, Ahí casi te contesto yo, porque los Sí. últimos libros que tenía me los traje yo. ¿No es así, Silvia? Sí, sí, es verdad, es verdad. Entonces, nos quedan algunos libros de Entre el yugo y el salitre, Los partos de la bestia y Venir a ver la sangre de mi memoria herida. No quedan muchos, pero si alguien quiere alguno de estos libros, y es muy aconsejable tenerlo en nuestras librerías, que se ponga en contacto con nosotros, con la desbandada, que mientras que tengamos libros le podemos proporcionar. No sé si ella tendrá alguna cosa o quiera decir algo más, pero yo es que creo que me traje todos los libros que tenía en su casa. Sí, 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 los pocos que me quedaban, sí. Sí, nada, avisar que si quiere alguien leer, pues que suelo publicar casi todo lo que tengo en papel, lo tengo, aunque un poco desordenado, lo tengo en mi blog, que se titula, mi blog se llama Civispaken, que corresponde a la dirección de mi propio nombre, Silvia Delgado Fuentes, y también en el Facebook. Y está casi todo ahí en internet, sí. pues si queréis cerrar diciendo algo más o tenéis alguna matización. Bueno, yo recordar un poco para los oyentes que el día 6, 7 y 8 de noviembre, si las circunstancias lo permiten, a Silvia la podemos escuchar en una de las mesas del encuentro internacional que hemos programado desde la desbandada, que se va a llevar a cabo en Vícar, y bueno, pues se pueden poner en contacto a través de nuestra página web, encuentrointernacional.es, y bueno, que se vayan animando para, si podemos realizar la próxima marcha, la quinta marcha integral, pues que se vayan alistando, que van a llevar van a sufrir unas emociones como me ocurrió a mí de la primera que hice hace ya muchos años. Y bueno, eso les va a acercar mucho más al tema de la lucha por la recuperación de la memoria. Pues bueno, pues acabamos una semana más y muchas gracias a Isidoro y muchas gracias a Silvia, por supuesto, por la participación, por estar y por brindarnos su tiempo, que es una de las cosas más preciadas que podemos dar. Os recomiendo de verdad que os acerquéis a la obra de Silvia, como ella ha dicho, a través de su blog o de su Facebook. Pues muchas gracias y hasta siempre. Silvia, un abrazo muy fuerte. Gracias, Isidoro. Abrazos. Gracias por invitarme a participar en la radio. Agur. 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 No os vayáis aún, pues Silvia Delgado nos va a deleitar con dos poesías de su repertorio, una dedicada a la desbandada exclusivamente y otra sobre memoria. No os perdáis porque os prometo que os emocionaréis. De mi libro Venid a ver la sangre de mi memoria herida, el poema Mujeres rapadas. Caminaban por las calles de los pueblos con sus cabezas rapadas, apestando a mierda, mientras las otras gastaban el rosario y sumisas o perversas consentían. Caminaban entre risas, soportando escupitajos de aquellos que tal vez envidiaron su firme decisión de ser libres. Caminaban a empujones, con dolor por el escarnio, con dolor por haber presenciado tanta muerte gratuita, con dolor multiplicado nombre a nombre por los hijos de los hijos.
Caminaban casi a rastras, casi a ras del suelo sus vidas, casi sin aliento, improvisando dignidad con cada paso. Sin un Dios que las protegiera, caminaban mansamente, sitiadas por el odio, sin ninguna gracia. Del libro Entre el yugo y el salitre, el poema Canción de los Olvidados. Avanzamos sobre el filo de la espada, porque aún florecen pétalos de risa y emociones. Avanzamos para que no enmudezca la historia y nieve sobre el fuego de la infamia. Avanzamos para no volvernos locos, para no dejar nuestra cordura en manos de los más crueles, para que no sea en vano cada muerte y pueda descansar en paz el pasado y su memoria. Avanzamos al borde del olvido, para callar a los verdugos su bronca voz alegre, para que no repitan más sus crímenes y nadie limpie la sangre de sus manos. Avanzamos sospechosos de creer en la utopía, sospechosos de querer atrapar en arenas movedizas a los que borraron sus huellas animales del rostro de las víctimas. Avanzamos y cantamos los silencios de cada uno de los olvidados, de los míos, de los tuyos, de los nuestros, porque siempre somos los mismos. Avanzamos paso a paso, sin rendirnos. Tiempo de cultura. Es tiempo de memoria. La memoria cultural. Y bueno, pues la semana que viene vamos a tener como invitadas a las autoras del libro Las Nietas de la Memoria, que son un grupo de periodistas que han recopilado las historias de sus abuelas y las han publicado. Además tienen ciertos proyectos futuros como la realización de un blog para seguir recopilando algunas historias de forma oral que promete bastante. Por lo tanto, os invito evidentemente que escuchéis la entrevista, lo que nos tienen que decir y todo su trabajo futuro. Sin más, os dejo y que disfrutéis del día. Por ahí van, ya se ve la gente, vienen por la carretera. Huyen de las bombas y la muerte, buscan pan, agüilla y candela. Y en una mano el miedo y en la otra garrailla, el futuro de la familia. Llevan varios días divisando Almería por detrás de la colina. Malagueño, hermanas y hermanos, vuestros nietos no van a olvidar que en esta Andalucía nuestra vivimos una desbandada. Los que están aún lo recuerdan, qué hambre, qué fatiga y qué hipo, fuego y pólvora para los pobres, pobres de sandalia y atillo, y en una mano el miedo y en la otra garrailla, el futuro de la familia.
Llevan varios días divisando Almería por detrás de la colina. Hermanas y hermanos, vuestros nietos no van a olvidar que en esta Andalucía nuestra vivimos una desbandada. Los vientos eran buitres paseando y los racimos música de entierro. Los labios eran párpados helados y las pupilas eran cenicero. Los huesos eran raspas de pescado y las caricias sombras con viruela. Los rezos eran miel de hilito blanco y las camisas santas de madera. La sal que seca el mar será cianuro y el agua, las arenas que me tapen, lamiéndome mi cuerpo sordomudo. Lo olvidarán mañana por la tarde, si no viene una voz desde el futuro a recoger los restos de mi carne. Malagueño, hermanas y hermanos, vuestros nietos no van a olvidar que en esta Andalucía nuestra vivimos una desbandada. Ay, vivimos una desbandada. Vivimos una desbandada.